que somos 2 millones entre 4 o 5 años, porque lo que tenemos nosotros que pensar es cómo estamos viviendo el diario y el diario de mañana. Entonces, aquí ya no tenemos tanta vegetación. ¿Cómo vamos nosotros a resolver esa situación ambiental concreta? Si es lo que yo logro interpretar. Sí, y esta preocupación de todos, yo creo que es la preocupación de todos nosotros. ¿Cómo vamos a repensar el ser? ¿Y cómo es la cuestión de la misma educación? Tenemos el orden, como hay varias personas que desean preguntar, entonces sugiero que hagamos el ciclo de preguntas, ¿cierto? La mía era una aclaración. Sí, porque tenemos poco tiempito, tenemos que retirar de la sala en unos 10 minutos, entonces el profesor Julio César, y luego atrás, y tratemos de hacerlo más bien ágil. Primero el profesor se lo ha pedido antes, ¿sí? Y luego ya, con mucho gusto. Sí. Gracias, John. Muchas gracias, profesora, por su presentación tan completa y tan allegada, tan fácil de, digamos, tan didáctica. Tenía la siguiente pregunta. Bueno, en primer lugar, concuerdo en buena medida con el diagnóstico que usted hace, digamos, un poco como enfatizando la crisis que hay, especialmente desde la perspectiva quizá de las ciencias, y aunque pues de hecho yo extrañaría un poco, digamos, el componente político, pero usted en alguna medida lo deja ver en el sentido de que cuando usted habla del mundo, habla de naturaleza o del mundo en general, daría la impresión que es efectivamente de cara a la naturaleza en el sentido de la materialidad orgánica o animal misma. Y claro, está el problema, el asunto de que el mundo está constituido especialmente, digamos, además, por relaciones, por un tejido de relaciones interpersonales. Entonces el asunto es que, uno de los puntos es que de cara a esa crisis, el problema está en la invisibilidad que tenemos, ¿no?, de cara a la naturaleza misma, y el asunto es como cuando uno no ve lo que no considera importante y no valora lo que no considera importante. Y efectivamente lo que considera importante eso está mediado para mí por el símbolo. Yo, como decía hace un momento, una cosa es la relación que yo tenga con la naturaleza, si yo nací en la ciudad o si nací en el campo. Entonces, desde esa perspectiva usted proponía como una vía de acceso a un cambio de actitud de cara a la naturaleza, un cambio, digamos, en el modo de pensar que tiene que ver con la sensibilidad, si lo entendí bien. Mi pregunta es, ¿cómo se da ese cambio de pensar en términos estéticos? Porque eso no se da tan así de un momento a otro. Mi pregunta es, ¿qué papel jugarían los acontecimientos en el sentido de que a veces necesita un golpe fuerte para darse cuenta de que la situación está grave? Primero. Y segundo, ya para cerrar, la pregunta tendría que ver hasta qué punto esa nueva concepción de la naturaleza que yo comparto, es decir, esa posición de respeto digamos, no solamente hacia los animales y tal, pero también al otro, profundamente el respeto a la vida, ¿no? Está asociado con una visión de lo sagrado. A mí me parece que es importante, digamos, el valor sagrado de la vida, de las personas, de los animales, de las plantas, y hasta qué punto, digamos, abriría un espacio a una visión, digamos, casi que metafísica, en el buen sentido también. La siguiente, ahorita te la vamos en el orden, sí. No, yo tengo una preguntita, sí, fruto de la conferencia de la profesora, que antemano, pues agradecimiento, pues porque entiendo de que uno viene aquí a aprender, pues, particularmente yo no aprendo porque esto no sé nada, pero se me ocurre esta preguntita. En la década del 70, por allá del siglo XX, 60-70, que hubo mucha efervescencia, mucho movimiento, surgió, bueno, no sé si era un eslogan, una consigna, que se decía: transformémonos para transformar el mundo. Y eso era de origen oriental, representaba un gran pensador chino. Pasado un tiempo, él fue sacado del poder, junto con los que lo acompañaban,
y quien lo sucedió aplicó un concepto de las 4 modernizaciones. Y hoy en día es un gran país, y es China, y viene a dar para acá, a la cual no le hemos puesto como suficiente cuidado, en todos los aspectos, ¿no? Y aún en su cultura. Y después se decía que la cultura oriental vencerá o rebasará a la cultura occidental por lo que ya conocemos y por lo que usted expuso. Mi pregunta es si dentro de ese concepto de nuevo orden mundial, pensamiento único y además lo que se desprende de ello en cultura y en lo demás, ¿qué tiempo tendremos no, el tiempo y espacio siempre habrá, siempre estará allí? El problema que yo veo en lo que usted plantea, hay algo de eso, por ejemplo, bueno, yo me repetí un nombre que ustedes de pronto lo conocen, que es Gallo, y era el padre, ya no es padre, es Gallo, y él habla de que lo racional o el pensamiento, es decir, debe estar relacionado para esta época con el corazón, ¿no? Más o menos creo que se debe producir los sentimientos o la idea en el corazón y los sentimientos en el pensamiento, en el modo de pensar. Esa es la pregunta. Entonces, la preocupante es muy sugestiva, yo le logro entender, y para alguien que no esté informado, hay algo de esto, por ejemplo, en el proyecto NASA, aquí en el departamento del Cauca, que desafortunadamente ha sido muy vilipendiado, muy ¿cómo se llama la palabra? Alguien que me ayude. Sí, algo así. Sí, pero el proyecto NASA, lo que he logrado captar es un proyecto muy hermoso en relación con la naturaleza, los elementos autóctonos, el lenguaje, la cultura, pues es algo que se está rescatando en medio de este despelote. Pero a mí me parece que es como un ejemplito para colocarlo dentro. Pero es que no conviene porque recuperar la coca. Ahí lo dejo ahí, ¿no? No, la coca es una hierba que no es solo la cocaína. No, que no interesa. Sí, hay pomada, hay jarabe, hay cerrita. No. Además porque es ancestral. Sí, correcto, ¿no? Y que produzcan productos. No interesa que se recupere eso porque ahí se acaba con la farmacopedia, que es otro de los renglones. Patricia hablaba de las armas como primer renglón. El segundo es los laboratorios farmacéuticos, me estoy envenenando. Entonces me interesa que recuperen las hierbas naturales. Yo fui curada del colesterol por una indígena nazi, que además les propongo que suban a Silvia, que los días de mercado de martes y los viernes la indígena hace consulta en el mercado de Silvia. Eso no lo propagandean en los periódicos ni en ninguna propaganda comercial. No dicen la mamá rosa cura el colesterol, están asesorados por un biólogo suizo. Trabajan las... Pero permíteme, yo quisiera como responder un poquito, comentar las preguntas que hasta ahora han surgido, y si hay tiempito, pues seguimos con... Ahora, hay 2 personas más que han tenido la palabra. Porque las escuchamos y porque de pronto, como ya estamos abriendo la puerta, de pronto nos quedamos sin el espacio, ¿cierto? En el orden, ¿cierto? Nuestro, y luego tú, ¿sí? Doctora, yo quiero felicitarla tanto con mi raciocinio como con mi corazón. Conjuntamente me siento muy identificado con lo que usted está trabajando. Pienso que ha abordado de manera muy profunda un aspecto interesante, es una buena salida. Y pues con respecto a que sea alternativa para la mayor cantidad de personas, pues yo veo que usted lo está tratando de divulgar. Pienso que pues es normal que cueste algunas dificultades su percepción a nivel de muchas personas. Eso es normal, es un proceso, pero pues me parece que es muy bien enfocado, que tiene una buena salida y recoge una claridad frente a lo ambiental que es muy candente, ¿no? Me siento totalmente identificado con lo que usted tiene trabajando. Sí. La señorita, gracias. Muchas gracias, profe Patricia. Bueno, he notado que en la actualidad tanta información de pronto ha como
limitado o ha reducido la capacidad creadora de todas las personas, ya sea por la televisión o por cuestiones de la moda. Muchas veces ese sesgo nos hace ver la vida de manera muy simple, cuando hay cuestiones y unas tramas alrededor de nosotros, digamos, complejas, pero a la vez como tan de nuestro diario vivir, pero ya las pasamos desapercibidos. Hemos perdido esa capacidad de conectarnos con nuestro mundo y con nuestro entorno, y aún así, yo viviendo en un apartamento sin zonas verdes y todo eso, creo que uno no se desliga de la naturaleza, porque el aire tiene esporas, en la cocina llega una que otra hormiga, y yo misma y mi cuerpo es naturaleza. Entonces creo que esta posición es conveniente verla desde el bosque encantado que nos presenta Walt Disney, o los duendes, o eso, porque eso de por sí ya reduce esta posición y esto va mucho más allá. Entonces, decían cómo en Cali uno puede ver una posición poetizadora frente al mundo. Entonces pensé inmediatamente en las escuelas, en sus famosos proyectos transversales. Por ejemplo, un caso concreto es cuando los PRAE o los proyectos ambientales escolares vuelven al verdadero propósito de la educación. Entonces ya el PRAE no es solo para reciclar o para hacer un jardincito, sino que es para la transformación de realidades, para la formación de ciudadanos, que en otra conferencia también escuchar, es que ya la educación tiende a la formación de funcionarios. Ya nos están capacitando para salir técnicamente viables en un mercado laboral, no nos están formando para realmente exigir nuestros derechos y también tener unos deberes como ciudadanos. Entonces, esa posición realmente pues va desde lo íntimo también hasta lo público, y ahí es donde llega la poetización del mundo, sin necesidad de que venga Blancanieves y los 7 enanitos a tocar a mi casa, sino yo como persona me identifico en un mundo, así sea lo más urbano, pero es no perder ese contacto vital con mi cuerpo, con lo que me hace tener diferentes realidades del mundo y a la vez poetizar. Pues yo pienso que todos los comentarios darían para poder detener en ellos y poder hacer despliegues, porque todos están expresando como algo común, la preocupación que todos estamos teniendo por la vida hoy. Yo pienso que sería imposible no estar preocupados por la vida cuando estamos en un país donde a veces las balas con las que matan a las personas valen más, supuestamente, como decía Galeano, que las personas. Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo maravilloso, escribe de una manera tal que lo hace a uno sentir lo que es América Latina y lo que es el dolor de América Latina y lo que es la miseria y lo que es la devastación a la que ha venido estando sometida América Latina desde la conquista. Entonces, cuando uno lee a Galeano y Galeano dice es que valen más las balas que los matan, lo que está diciendo es que la vida en este momento ha ido perdiendo valor. Y yo planteaba algo que me parece un poco loco, podría decirse, pero para que lo pensemos, ¿no es cierto? ¿Por qué ha perdido tanto el valor de la vida? Sobre todo en esta cultura nuestra, en esta cultura que se llama una cultura moderna, donde ha habido, como decía Edmund Husserl, compositores maravillosos como Beethoven y poetas extraordinarios como Schiller, decía Husserl, pero también ha habido asesinos terribles como Hitler. Es decir, esta es una cultura, de grandes creaciones de pensamiento, de grandes creaciones filosóficas, de grandes creaciones científicas y también de grandes
de grandes ecocidios, de grandes etnocidios, de grandes magnicidios. Es decir, pareciera que las dos cosas como que estuvieran juntas, ¿no? Como que la una acompañara a la otra, y yo creo que sí, porque nosotros somos una cultura megalomaníaca que perdimos hace mucho tiempo la capacidad para asumir que somos simplemente una cultura. Entonces tendemos a generalizar, tendemos a creer que lo que nosotros pensamos es lo que piensa el ser humano, es lo que piensa todo el mundo. No es así. Es decir, lo que nosotros pensamos es lo que piensa esta cultura, pero lo que pasa es que esta cultura tiene una pretensión de universalidad. En las separaciones, por ejemplo, ciudad y campo, pareciera que uno pierde la naturaleza. Indudablemente los procesos de urbanización de los últimos 40, 50 años más han sido procesos donde el suelo se ha especulado con él, es decir, se ha especulado con el suelo urbano. La tierra se volvió mercancía. Es totalmente cierto que hemos perdido la tierra, y eso es una frase muy dolorosa de Nietzsche. Hemos perdido la tierra, hemos perdido nuestra tierra natal, dice Martin Heidegger, en todo que es la tierra natal. No es la tierra que uno vende, uno no vende la tierra natal, uno no mercadea con la tierra natal, uno mercadea con esta tierra reducida a kilómetros cuadrados, o a metros cuadrados, o a fanegadas, o a hectáreas. Uno mercadea con la tierra reducida al mundo del campo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hemos perdido la tierra. Pero nosotros somos naturaleza, querámoslo o no somos naturaleza. Nos parece difícil volver a ella porque la educación ha estado enfocada a hacernos creer que ser humano es romper con la naturaleza. Entonces ser humano es esa asepsia, ese no tocar la tierra, es incluso querer estar levantado de tierra, querer estar casi que sin pisar la tierra. Entonces es como la idea del ser humano, un ser humano metafísico, un ser humano que estaría por encima de esa fisis, y que estaría por encima de esa fisis porque esa fisis lo contamina. Es que, miren, nosotros somos herederos profundos del Kant, del pensamiento kantiano. Y lastimosamente, porque uno sabe que Kant es uno de los grandes filósofos, su pensamiento profundo, maravilloso, tiene cosas también maravillosas, pero lastimosamente en eso Kant influyó muchísimo en todo el proceso de la educación. Entonces nuestra escuela, ¿qué nos ha llevado? A pensar que somos únicos en la tierra, que el pensamiento racionalista, bueno, es único, que no hay otras culturas que piensen distinto, y hay miles de culturas que piensan distinto. ¿Sí? Es decir, nos ha simplificado tanto la diversidad que existe que casi que uno como que no sabe que a unos kilómetros nomás de distancia hay culturas distintas que vienen diciendo cosas distintas y habitando la tierra, no en el pasado, sino en el presente, habitando la tierra de una manera distinta, y la están habitando de una manera distinta y nos lo dicen, y nosotros no somos capaces de creer. Entonces yo creo, por otro lado, creo que el viraje, el cambio de rumbo que necesitamos dar como cultura es demorado, no es ya, no es tan fácil, porque implica fundamentalmente romper con una gran cantidad de imaginarios y de fuerzas y de políticas que están en la educación y que además son el proyecto del país. Por ejemplo, ¿cuál es el proyecto de Colombia en este momento? Las locomotoras de Santos. Las locomotoras de Santos, ¿qué son? Es devastar y acabar con lo poquito que nos queda. Esas son las locomotoras, eso lo llaman desarrollo. Y además nos hacen creer que después de que Pacific Williams llega y devasta y se lleva todo el petróleo, además la gente tiene que amarlo y decirlo, somos Pacific, ¿cierto? Yo soy Pacific soy yo. Entonces uno ve esa propaganda y uno dice, es el colmo que cojan lo afectivo, que cojan
lo sagrado que es la tierra, que cojan una cantidad de cosas maravillosas que tenemos y las vuelvan simplemente frases, ¿cierto?, para hacer aparecer a pacientes reales o factores multinacionales como la que va a hacer el bien y va a salvar a todo el mundo y va mejor. Sigmund Bauman, que es un hermeneuta maravilloso, tiene un libro que se llama Las consecuencias de la globalización. Yo lo recomiendo, porque una de las cosas que dice Sigmund Bauman es que llegan estas multinacionales, devastan y se van. Y después, como dicen totalmente coloquialmente, ¿cierto?, a quejarse a la pila del molde. Entonces es un dicho muy rolo, vaya a quejarse a la pila del molde. O sea, ese es el problema en el que estamos, el problema de la mundialización y de la globalización. Entonces nosotros yo creo que tenemos que tomar una decisión como cultura, una decisión como colectividad, una decisión, tomar que es política. Porque cuando ustedes preguntaban la cuestión política, yo creo que este pensamiento es fundamentalmente un pensamiento que implica una acción política, una acción colectiva. Muy bien eso, Hannah Arendt, ¿cierto? Porque es que una cosa es los cuerpos disciplinados, que entonces cumplen órdenes y que entonces aceptan todo lo dado y todo lo hecho, y otra cosa es los cuerpos indisciplinados, es decir, los cuerpos indisciplinados que son los que no admiten disciplina. A nosotros la educación es disciplinada. ¿Y qué es la disciplina? Un rejo. La disciplina es un rejo con el cual los mártires se pegaban. Esto se llamaba disciplina. Y por eso en la educación se introdujo la palabra disciplina, porque durante mucho tiempo la educación era arrejo. Entonces, a conocimientos como los conocimientos de la vida, los conocimientos de la física, los conocimientos de la psiquis, los llaman disciplina. La disciplina de la biología, la disciplina de la química, la disciplina de la física. Fíjese usted el nombre tan extraño. Fíjese usted por qué se le puso ese nombre a los conocimientos. Porque los conocimientos buscaban que la gente repitiera y se aprendiera de memoria esos saberes. Pero eso es siglo XVIII y siglo XIX. Pero ya en este momento Julio Carrizosa, que es un pensador ambiental, dice es necesario indisciplinarse. Es decir, salgámonos de la disciplinémonos, rompamos con estas cerraduras epistemológicas que no nos dejan ver más allá de nuestro propio, digamos, cuadrícula y tratemos de pensar distinto. El cambio, la transformación, tal vez no llegue. ¿Por qué? Y lo voy a decir con todo el dolor, porque los procesos de transformación que se están dando en este momento en el mundo, por ejemplo, de la física, en el mundo del clima, en el mundo de la vida biótica, en las transformaciones mismas que se están dando son absolutamente azarosas. Viene de azar, es decir, aquí ya no cabe la predecibilidad. La predecibilidad ya sería totalmente corta frente a la crisis de la vida biótica. Y la crisis de la vida humana, que también es biótica, pero es simbólica también, es una crisis sin precedentes la que estamos viviendo. De tal manera que es muy complicado predecir o decir, miren, hagamos esto de esta manera, la fórmula es esta. Aquí está la gran fórmula que va a solucionar todo el problema. No hay. Pero yo creo que hay un papel importante que jugar y es el papel, por lo menos, de abrir el pensamiento, y eso sí lo podemos hacer. Empezar a abrir el pensamiento, empezar a pulsar para abrir el pensamiento, romper esa estructura cerrada en la que estamos. Es que nosotros tenemos el pensamiento muy cuadriculado, romper esa cuadrícula es muy complicado. Yo creo que la educación aquí juega un papel fundamental, pero no es educación para la cuantificación, es educación, no, yo creo que aquí juega un papel fundamental unas transformaciones educativas que tenemos que hacer. ¿Y saben en qué creo yo? En eso sí creo profundamente. Yo creo mucho en el aula. Yo creo mucho en lo que tú puedes hacer en el aula. Yo creo mucho en lo que podemos trabajar con nuestros estudiantes. En eso creo. No creo para nada en las políticas ambientales en educación, por ejemplo, que parece lo más malo que hay.
no creo, yo tengo un gran pesimismo frente a las políticas, no frente a lo político, sino frente a las políticas, que es distinto. Lo político me parece, pero ¿saben en dónde creo yo lo político? Yo lo creo en la intimidad del aula, yo lo creo en el diálogo y en la conversación afectiva, ahí creo lo político. Pero yo en las políticas no creo, porque las políticas desafortunadamente han sido escritas en otra lengua. Las políticas han sido escritas en la lengua del mercado, en la lengua del mercado mundial, en la lengua de las relaciones mundiales que tienen los países. Ellos tienen una manera de hablar y de conversar donde lo económico es lo único que cuenta. A ellos no les interesa absolutamente nada más que lo económico. Y ese es uno de los grandes problemas. Yo en eso no estoy creyendo para nada. Yo estoy creyendo, como dice Michel Foucault, en las microfísicas del poder. O sea, yo estoy creyendo en los espacios pequeños, que pueden ser más pequeños que estos o no tan pequeños, pero en espacios en donde uno puede y es capaz de movilizar el pensamiento. En eso sí creo yo. Porque con tal de que uno se vaya pensando distinto y va diciendo, ve, pero esta persona planteó esto me movió, esto me dejó con tal preocupación, ya quedaste con el pensamiento abierto, con el pensamiento movido, con el pensamiento, como dice Jean Nancy,